La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices Internacional. Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos acompaña hoy. Hemos hablado de la visita de Trump a México, hemos hablado de la destitución de Dilma Rousseff y vamos al tema de fondo, el proceso de paz en Colombia, un acuerdo al que llegaron las FARC con el gobierno de Colombia. Y el dato aquí particular es que tiene que ser decidido en las urnas por el pueblo colombiano de si apoya el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, Carlos. Sí, vamos hacia un plebiscito sobre un documento complejo, difícil de entender en algunos aspectos. Estamos hablando, Randall, que es un documento de 297 páginas. Está compuesto por 6 acuerdos que son indisolubles, es decir, se aprueba el bloque o no se aprueba. Eso en un plebiscito es complicado, como saber que la mayoría de la gente no lo va a leer en su totalidad. Sí. Entonces vamos a caer en la lógica macabra de un plebiscito, que los defectos se amplían y las virtudes se reducen y viceversa. Los que están a favor del sí al documento van a ampliar las virtudes del documento y los que están en contra del documento pues van a hacer posicionamientos muy, muy fuertes en contra de él, sin que haya una discusión reposada sobre el contenido del documento. En un plebiscito siempre todo se exagera y las decisiones muchas veces son tomadas con el hígado y no con el hígado, los sentimientos y poco con la razón. ¿Es una medida arriesgada llevarlo a plebiscito? Desde mi punto de vista sí es una medida arriesgada de Uribe. De Santos, porque lo pone en una situación complicada. Todo plebiscito también es al final un proceso de juzgamiento del que preside o el que propone el plebiscito. Y Santos en este momento tiene una popularidad disminuida, una popularidad muy baja. Recordemos que Santos llega a la presidencia en una segunda ronda aliado con la izquierda para desplazar a la derecha, liderada por Uribe. Entonces, de por sí su gobierno no es fuerte y lo que lo mantuvo fue precisamente la promesa de la paz. Él está sometiendo esa promesa, poniendo todo su capital político en un plebiscito, en una situación de impopularidad y seguido de otra discusión que se viene muy fuerte en la política colombiana, que es el asunto de impuestos, que en todo país genera impopularidad. Entonces, un poco se corrió con el plebiscito para que no se metiera junto con la lucha de impuestos, porque entonces la carga de que estamos juzgando al gobierno, la acción del gobierno, se magnifica. Creo que es una apuesta arriesgada, pero creo que en la parte de, si analizamos la parte de legitimidad que puede alcanzar el acuerdo de paz, porque es un acuerdo muy ambicioso, es un acuerdo que plantea ciertas transformaciones en el camino, es un acuerdo que establece muchas garantías para las FARC que podemos ver a continuación y que establece un cambio en la lógica que ha mantenido la relación entre el campo y la ciudad en Colombia, que es una división muy marcada. Creo que para legitimar el acuerdo no le quedaba más que ir a ese proceso. Al que no tenía que ir, fue una escogencia suya. Una escogencia de él, política, se la jugó completa. Y bueno, también él ve que si él no lo pasa por plebiscito, por acuerdo y ojalá con una mayoría consistente de votantes a favor, muchas de las medidas después que implique el acuerdo hubiesen sido muy criticadas y muy duramente atacadas desde todos los ángulos. Con el plebiscito él puede decir, bueno, esto yo lo propuse, pero ustedes, pueblo de Colombia, me legitimaron a que yo tomara las medidas, porque hay ciertas medidas de reforma constitucional, de reforma legislativa y de presupuesto que son sumamente fuertes, son sumamente costosas en la parte económica y que solo con una legitimidad muy fuerte se pueden pasar. Yo creo que eso es lo que está midiendo, porque al final, si no tiene el apoyo popular, el documento
jamás hubiera pasado ciertas cosas que en el documento se establecen y que tal vez podamos ir viendo algunas de las más relevantes. Adelante. Te decía que el documento tiene 6 acuerdos indisolubles. Primer acuerdo es sobre la reforma integral del campo. ¿Por qué? Porque una de las justificaciones de la guerrilla históricamente fueron las diferencias entre el campo y la ciudad, ciudades muy ricas, campos muy empobrecidos. Entonces el documento establece toda una serie de reformas económicas y sociales en el campo. El segundo acuerdo es sobre participación política. Ese acuerdo de participación política es especialmente relevante porque acuérdense que la guerrilla se levanta cuando las izquierdas colombianas determinaron que no tenían posibilidad de acceder al poder. Entonces, lo que se establece son un campo de garantías en las cuales el Ejecutivo se compromete a hacer reformas de todo el aparato electoral colombiano, facilitando el acceso de grupos o de la izquierda, o de grupos de izquierda, pero en realidad está vinculado con las FARC, a ejercer el poder de forma democrática en Colombia. El tercer acuerdo reviste el elemento del cese del fuego y hostilidades, y este acuerdo es clave porque el cese del fuego implica varias cosas. Implica establecer un cronograma de 180 días a partir de la firma del acuerdo. Acordemos que esto no ha sido firmado hasta que se produzca el plebiscito, va a ser firmado, y si el plebiscito es a favor de que se firme. A partir del día siguiente se cuentan 180 días en un proceso en el cual las Fuerzas Armadas de Colombia, las FARC, van a tener que desplazarse a espacios específicos donde ya los están desplazando previo al plebiscito, donde se va a hacer un registro de todo el arsenal que tiene las FARC, y a partir de ahí se va a hacer un registro y se va a hacer la entrega de las armas en un proceso que debe durar aproximadamente 180 días y que se tiene que hacer con verificación internacional. Esto es clave. ¿Por qué? Porque luego de que se acaba un conflicto armado de tanto tiempo, podemos estar ante una situación en que se acabaron las FARC, todavía hay otras guerras abiertas, ¿verdad? Así es. Este es un acuerdo con las FARC, pero pueden quedar una gran cantidad de armas dentro de la sociedad colombiana, y eso la haría una sociedad muy peligrosa. Entonces, ese proceso de entrega de las armas es un proceso sumamente delicado, sumamente caro, porque implica tener registros, desplazar personal, pagarle a la gente que viene de afuera a hacer la verificación, en fin, todo el proceso en sí es muy caro, pero este es especialmente caro. Hacer ya todo el recuento final de armas, comparar que lo que dice las FARC que tiene es lo que se está recibiendo, en fin, es un proceso logísticamente complejo que se tiene que hacer en 180 días. Posteriormente, en ese mismo acuerdo viene la incorporación a la vida política de las FARC. En ese tercero. En ese tercero, que es la reincorporación a la vida civil de los combatientes y la reincorporación o la incorporación como partido político de las FARC. Ok, ahí hay varias cosas interesantes. En la parte económica se está estableciendo un fondo que va a servir para varias cosas. En primer lugar, para pagar una pequeña suma de $670 a cada integrante de las FARC o ex integrante de las FARC ya para ese momento, para que empiece a desarrollarse fuera de la guerrilla. Estamos hablando de gente que ha combatido durante mucho tiempo, algunos durante 30 años, otros durante 20, otros durante 10, pero que su modo de vida ha sido formar parte de la guerrilla, que le suministra un salario y le suministra sus comidas al día, y con eso muchos de ellos mantienen a su familia. Entonces es cambiarles lo que ha sido su línea económica. Así es. Entonces imagínate la cantidad de personas, se calcula $680 por persona. Las FARC tienen que tener un registro de esas personas, ¿verdad? Para que no se meta alguien que no sea las FARC.
Y además el fondo tiene que ir orientado a reconducir la vida económica de estas personas. Entonces se hablan de ejercicios de emprendedurismo y proyectos de emprendedurismo para que esta gente se reincorpore al espacio económico colombiano. Esto es clave porque si no se logra una incorporación de los ex guerrilleros en ese momento al espacio económico colombiano, lo que vamos a tener es un montón de pandillas armadas buscando a ver cómo se ganan la vida. Y ese proceso ya lo vivimos en Centroamérica después de los acuerdos de paz. Así es. Hace unos 25 años, ¿verdad? Que lo que pasó fue que no se hizo una incorporación económica y lo que tuvimos fue un aumento de las pandillas y de la violencia en los países centroamericanos. Con las armas que sobraron. Con las armas que se van a quedar porque sí, que quedaron ocultas o el arsenal. Es decir, esta incorporación económica es muy cara, Randall. O sea, estamos hablando de esos $680 para cada persona es lo mínimo. Es generar mecanismos de microcrédito y otros elementos para que esta gente no se quede sin producir. Incorporarlos a la vida económica colombiana. Eso es todo un reto en el proceso, creo yo, de los más difíciles. Eso en la parte económica. Después viene la parte política y aquí es donde esto se empieza a complicar aún más y por eso yo creo que el plebiscito es importante. El acuerdo, dentro de sus puntos más álgidos, establece la conversión de las FARC a un partido político, pero va a ser un partido político que va a tener por 2 elecciones a partir del 2018, las 2 elecciones, la del 2018 y la del 2022, un mínimo garantizado de curules en el Senado y en la Cámara Baja del Parlamento colombiano. Un número mínimo de 5. Es decir, participen con lo que participen, tengan el resultado electoral que obtengan, siempre van a tener un mínimo de 5 personas representando a las FARC. Ahí. Eso implica un cambio constitucional y legal. Es decir, tiene que pasar por el Parlamento colombiano. Y ya Uribe y su gente señaló que aunque el referendo pase, ellos se van a oponer a eso en el Parlamento. Que el plebiscito pase, ellos se van a oponer a eso en el Parlamento. Pero si el plebiscito pasa, nadie podría oponerse, ¿no es cierto? Estaría la voluntad del pueblo. Ellos ya dijeron que no. Que no le van a hacer caso. Que se van a oponer a ciertas cosas, porque ellos ya están cuestionando de principio el ejercicio popular, la voluntad popular. Ellos ya están cuestionando desde la pregunta hasta los mecanismos que va a tener el gobierno para hacer pedagogía del documento. En fin, hay una oposición bastante cerrada de los grupos del no a este proceso. Incluso ahí se han hecho varias encuestas y en el no sale ganando en 2 y el sí sale ganando en 2. Sí. Entonces está complejo. Además, el Estado se está comprometiendo a mantener al partido político que formen las FARC por lo menos durante 10 años con un estipendio garantizado. Es decir, ahí creo que el elemento es que había que darle suficiente al movimiento guerrillero para que viera adecuado o factible someterse a los procesos electorales. Sí, pero este punto en el 4º acuerdo es sumamente interesante porque... Tercer acuerdo, todavía estamos en el tercer acuerdo. Sí, en el tercer acuerdo, porque Carlos, al asegurarle 5 curules a las FARC en el Senado y en la Cámara Baja, en la práctica lo que usted hace es desaparecer la voluntad popular en las urnas y garantizar que los 5 que ellos escojan, por cierto, serán diputados colombianos. De las listas que ellos propongan. O sea, ellos propondrán unas listas, al final las listas, ellos establecerán su mecanismo interno para elegir a las personas, pero está claro que van a poner sus líderes más fuertes. Sin duda, que además les generaría inmunidad, y eso es interesante, porque los diputados colombianos tienen inmunidad. Sí. Bueno, ese es uno de los elementos, porque mucho de lo que se cuestiona es, vamos a juzgar antes de que se nombren o después de que se nombren. ¿Qué pasa si alguien está siendo juzgado y lo ponen ahí para salvarse? Que ya vamos a entrar a la parte de la justicia transicional, que es para mí la más interesante. Sí, sin duda alguna. Y porque la otra parte de este tercer acuerdo, que tiene que ver con darle dinero, sostener económicamente al partido,
también es muy interesante, porque Totalmente. es poner en ventaja realmente comparativa sí. al partido de las FARC. Vamos a ver, en Colombia hay un fondo para mantenimiento de los partidos, Sí. eso es interesante, pero se tiene que agregar más dinero porque lo que se le dé a las FARC no puede causarle reducción a los otros que están ya dentro del sistema. Entonces se habla de, en un caso, de un 10% a un periodo y 5% en otro periodo. Ahora no lo recuerdo bien porque estamos hablando de un acuerdo, como te dije, de 297 páginas, que apenas pues hemos tenido la oportunidad de empezarlo a leer. Pero imagínate lo que eso significa en el crecimiento del presupuesto del Consejo Electoral colombiano. Por otra parte, Randall, y eso, digamos, es de las que más critica el no está criticando mucho esta norma de darle representación automática. ¿Les parece? Sería un poco el argumento que vos estás dando, que un plebiscito está, que un documento firmado entre las partes, después respaldado en un proceso electoral, está cuestionando la voluntad popular. Y básicamente los dos argumentos del no son y el argumento contra la impunidad que se puede estar generando. Que tiene que ver con la justicia, que ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a entrar a la justicia. El cuarto elemento, o el cuarto acuerdo, es sobre la solución del problema de las drogas ilícitas, donde se establecen una serie de medidas. Acuérdense ustedes que las FARC en determinado momento han sido acusadas de ser narcoguerrillas, es decir, que para financiar sus procesos se metieron a productores y vendedores de drogas ilícitas. Entonces, esa era una de las grandes críticas que también hay sobre la guerrilla. Entonces, tienen que entrar a un proceso de reconversión de esas actividades económicas y establecer los mecanismos de lucha contra esos productores. El problema es que esos productores lo hacían en territorios dominados por la guerrilla. Entonces es pasar del control de la guerrilla al control del Estado, porque esos son territorios que estaban fuera del control del Estado. Tal vez cuando se habla de la guerrilla de las FARC hay que entender que ellos establecieron estructuras cuasi estatales o paraestatales en un territorio específico. Y ellos controlaban ese territorio, establecían la autoridad dentro de ese territorio y el Estado ahí no se metía. Era una lucha por el territorio. Entonces ahora que va a desaparecer la guerrilla, esos territorios van a quedar bajo el control del Estado. Eso implica ampliar las capacidades policiales del Estado para perseguir la producción y la venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El quinto elemento, que es para mí el más interesante, pero eso es por malformación de abogado, sí, porque es la justicia transicional. Vamos a ver, ¿qué es la justicia transicional? Tradicionalmente, cuando se acaba un régimen que es considerado dictatorial o se produce un acuerdo de paz después de una guerra civil, hay una serie de problemas que están vinculados con que hay mucha gente que ha cometido delitos. En el fragor de la guerra ha habido muertes, ha habido atentados, ha habido procesos de persecución. Y entonces, hasta hace muy poco tiempo, lo tradicional, la costumbre, estaba vinculada con que no hubiera justicia transicional. Se establecían leyes de leyes de amnistía y también se establecían procesos de indulto. ¿Qué es una ley de amnistía? Básicamente una ley que establece que los hechos cometidos durante un tiempo que consisten en X número de hechos quedan fuera del alcance de la justicia, es decir, no pueden ser sancionables, como si nada hubiera pasado. En Argentina la llamaron las leyes de perdón y olvido, con un nombre muy eufemístico. Y básicamente implicaban que mucha gente no iba a ser sancionada. Después se acabó eso y sí se lo sancionaron. Sí, pero aquí lo interesante es que uno de los retos que en un programa anterior con el profesor Vicente Torrijos, que estuvo de Colombia acá con nosotros, estábamos hablando de cómo el enorme reto para Juan Manuel Santos es que no podía proponer en el acuerdo una ley de amnistía
porque según la legislación internacional, los crímenes de lesa humanidad, que son los que se cometieron en la guerra, no podían ser perdonados. Ok, entonces llegaron a una figura intermedia en la negociación, porque por otro lado, vamos a ver, aquí las leyes de amnistía no solo la piden la gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también la tiene que pedir el Estado. Así es. Porque el Estado también en ese proceso ha cometido actos que lesionan derechos humanos de forma grave. Es decir, en una guerra como estas, la inocencia o los buenos y los malos es un poco relativo. Entonces, la lucha era por establecer un mecanismo que garantizara que se protegieran los derechos, los intereses de ambas partes. Parece que Santos hace algo muy inteligente, mete al ejército en la negociación, que era algo que en los anteriores procesos no se había hecho. Santos lo que mete son a 2 militares retirados de mucho prestigio para las Fuerzas Armadas de Colombia, y esa gente también va a someter sus intereses, y parte de los intereses es que no toquen a ciertas personas que del lado del ejército también estaban metidos con crímenes bastante gruesos contra población civil. Entonces llegan a un proceso intermedio. Crean varios órganos para trabajar la parte de la justicia, que en este caso, Randall, prefiero leerlos acá. Adelante, claro. Porque es un complejo acuerdo. Primero se crea una comisión de verdad. Esa comisión de verdad va a ser un ejercicio marcadamente político, que es descubrir y llevar a un informe todo lo que pasó, desde las causas, la ruta crítica del proceso, los elementos que violaron derechos humanos en el proceso, como un mecanismo de crear la memoria de lo que pasó. O sea, como la historia oficial de lo que pasó, que tiene que estar integrada por gente de la sociedad civil, gente que estuvo en el Estado, gente que estuvo en la guerrilla. Ahí establece un mecanismo de nombramientos, que va a ser por postulación pública. El que quiera meterse en eso puede estar en eso. Es crear lo que pasó en la guerra y empezar a documentar esos años de combate. Después crea los órganos de justicia. Los órganos de justicia van a estar vinculados por el artículo 38 del acuerdo 5, que dice lo siguiente: conforme a la anterior disposición, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firma un acuerdo de paz. Es decir, va a haber una ley de amnistía y van a haber indultos. Pero se establece que no podrán ser indultados o amnistiados aquellos delitos que se encuentran establecidos por el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece 4 tipos de delitos. Los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el delito de agresión, que es cuando un Estado invade a otro o ataca a otro. Ese todavía no está definido en el Estatuto claramente, los 3 primeros sí. Entonces, los delitos de lesa humanidad, que son aquellos que violan por completo los derechos humanos de las personas, el genocidio, que es la matanza en masa de personas, y los crímenes de guerra, que son aquellos que violan toda la normativa sobre derecho internacional humanitario. Entonces, aquí viene y establece una lista de aquellos delitos que van a ser indultados. Serán indultados y amnistiados los delitos políticos y conexos, por ejemplo, dice el artículo 38, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Entonces, estás viendo que se creó al final un espacio bastante amplio de lo que va a ser amnistiado o indultado. Lo que quede
Y esa es una de las enormes críticas que le hace la gente del no, que ahí todo el mundo se va a salvar porque a todo el mundo se le va a declarar por delitos políticos. Ese es el gran miedo que tienen. Ok, dicho lo anterior, se crean dos órganos fuertes. Uno que hace el papel de fiscalía y otro que hace un papel de reparación y verdad, que tienen dos funciones diferentes, porque se crean dos tipos diferentes de justicia. La justicia para aquellos que confiesen y la justicia para aquellos que no confiesen. Y dentro de la justicia para aquellos que no confiesen hay dos tipos de justicia o de penas. Para los que confiesen ya estando en juicio y para los que no confiesen del todo, que sean debidamente determinados como autores responsables de algún delito. Vamos primero con la primera parte. Ok, los que no encuentren camino en esta normativa de amnistía e indulto pueden declarar que cometieron un delito, las condiciones en que lo cometieron, las personas contra quien lo cometieron. Esa declaración pública de verdad se puede hacer individual o en grupo. Ok. Entonces, ahí entrarían nada más los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, prácticamente. Exactamente. O aquellos delitos que se hayan cometido en el transcurso del combate o del proceso de guerra, siempre y cuando no estén vinculados con la guerra, o sea, los delitos comunes. Usted llega a una... Las violaciones, por ejemplo. Aunque eso puede entrar en crímenes de lesa humanidad si es en masa. Vamos a ver, ¿qué distingue una violación simple de que eso se convierte en un delito de lesa humanidad? La magnitud que implica que sea en masa el proceso, es decir, y que sea una estrategia generalizada. Por ejemplo, en la antigua ex Yugoslavia había una orden para los soldados serbios de violar a las mujeres musulmanas, porque eso en sí mismo implicaba un ataque contra las creencias más profundas de la otra. Entonces, lo que diferencia una violación simple de una violación como delito de lesa humanidad es precisamente que eso se use estratégicamente en el combate, en la guerra, como elemento para causar dolor y angustia, y que se haga en masa. Claro, como y aquí me permito poner otro ejemplo, las violaciones producto del ingreso de los rusos a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como una estrategia de humillación a los soldados alemanes. Exactamente. Entonces, si un soldado cometió una violación sin estar mediando eso, igual va un soldado de las FARC o un soldado del Estado, cometieron este tipo de acto, aunque no sea un crimen de lesa humanidad, también va. Ok, sí, porque no está en la lista taxativa de amnistías. Ok, este acuerdo de amnistía todavía no se ha determinado en su totalidad. Ok. Eso va a ser otro pleito, porque tiene que pasar una ley por el Congreso, donde ya me imagino a los partidarios del no, que aunque pierdan van a seguir. Sin duda. Ok. Bien, entonces, hay un órgano que es el encargado de estudiar cada una de las confesiones y de determinar si lo que se está confesando es cierto o no es cierto. Entonces, una vez que ese órgano, que se llama Sala de Conocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, tiene un nombre un poco largo, es la encargada de decir, ok, si este tipo está diciendo la verdad, está contando todo de veras lo que pasó, no le falta nada o le sobra nada, en fin, tiene que no manipula los hechos. No está manipulando los hechos. Para esas personas hay un tipo especial de sanciones, que las sanciones son básicamente de reparación y de restauración. ¿Cuáles son esas sanciones? Esto es como un código penal, al fin y al cabo. Sí, me estoy dando cuenta, porque Carlos lo anda impreso, el acuerdo. Sí, es que es la única forma. Así es. Entonces, en las zonas rurales, por ejemplo, aparecen como sanciones: participación en la ejecución de programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados, participación y ejecución de programas de protección del medio ambiental de las zonas de reserva, participación y ejecución en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Son básicamente sanciones alternativas a la prisión.
decir, esta gente va a quedar fuera de procesos de procesos carcelarios, ¿verdad? Si, en fin, si establecen que han cometido esos delitos. Ahora, si no hay confesión, la que entra a juzgar, a trabajar ahí, es una unidad de investigación y acusación, que es la encargada de hacer la persecución penal. Es un ministerio público, es un fiscal dentro del proceso. Y los casos tienen que ser llevados al Tribunal para la Paz, que es el nombre que se le da a la entidad jurisdiccional. Ok. Carlos dice ok porque como buen profesor esperó a que yo tomara la nota del Tribunal de Paz que estaba escribiendo en mi libreta. O sea, el tribunal, espero que a los oyentes, estoy siendo un poco detallista porque es muy interesante cómo esto no es simple. Entonces, imagínese esto en un plebiscito, explicárselo a la gente. Claro. De hecho, yo llevo como 7 páginas escritas. Usted puede descargar a partir de mañana este programa también a través de YouTube para que, esperemos que así sea, para que ustedes puedan recibir la lección que yo estoy recibiendo en tiempo real y que ustedes que nos están escuchando también, pero si no tuvo dónde anotar, pues podría hacerlo con nuestro podcast. Ok. Entonces, ya esos fueron los que declararon verdad, se comprobó que le estaban declarando, que se determinó la verdad real de que estaban verdaderamente aceptando los hechos y eso fue en su totalidad. Vamos con el segundo caso de personas, que son aquellas que no dijeron, no aceptaron la culpabilidad ni los hechos en ese momento, sino que lo hicieron en otro momento procesal. Lo hicieron ya dentro del juicio contradictorio. Okay, es decir, una vez llevados por la unidad de investigación y acusación. O sea, se acusa a X persona de haber cometido tales hechos. Para estas personas se establece la pena privativa de libertad, pero es una pena privativa de libertad disminuida. ¿Por qué? Porque la pena privativa de libertad era de 5 a 8 años, dependiendo de la conducta. Ahí hay que atenerse a lo que establezca el Código Penal colombiano. O sea, dice, ahí la pena, la norma, el tipo penal va a estar establecido por el Código Penal colombiano, pero se tienen que ajustar las sanciones a 5 como mínimo, máximo 8. Perdón, Carlos, para seguir bien la guía que tengo, ¿es la comisión de verdad la que define quiénes son los responsables en cada una de las situaciones con el fin de poder escoger quién? No, la comisión de verdad hace un ejercicio puramente político histórico. Ok, y entonces ¿quién es el que define quién es el que a quién tienen que llamar a decir, bueno, ¿qué hizo usted? El órgano de justicia. El órgano de acusación, de investigación y acusación. Okay. O sea, es un ministerio público creado específicamente para ese proceso. ¿Pero con base en qué? Con base en su investigación, porque esto, volvemos al asunto de los costos. A todos estos órganos hay que financiarlos y el articulado lo que establece es que podrán determinar cómo van a funcionar y los recursos que van a funcionar. Es decir, el Estado colombiano va a tener que establecer leyes para presupuestar el funcionamiento de esta gente, que tiene que tener investigadores, abogados, etcétera. Y supongo que estará conformada por las partes y por la sociedad civil. Al fin y al cabo sí, las partes van a tener que definir cómo se eligen a los magistrados, cómo se elige este personal. En fin, el proceso es complejo en torno al funcionamiento. Ok. Entonces, y vamos al tercer caso. Seguimos en este segundo caso. Para aquellas personas que se declaren culpables en juicio, existe la posibilidad de someterse a medidas alternativas. Okay. Y ahí como establece cualquier proceso vinculado con el derecho penal. El derecho penal establece la pena, pero también establece medidas alternativas. Okay. El tercer elemento son las sanciones aplicables a aquellos que no reconozcan verdad y que sean declarados culpables por el Tribunal de la Paz, que es el órgano jurisdiccional de todo el entramado
de todo el entramado de la justicia transicional. Básicamente, ahí la privación de libertad, que es la sanción fundamental, va a abarcar de 15 a 20 años. Okay. Esa será la pena de cárcel. Esa será la pena de cárcel. Ok. Ahí aplican, ahí lo que no me queda claro en el articulado es si aplican todos esos elementos del derecho penal que son los concursos. Es decir, una persona comete 3 delitos, se le declara 3 delitos, no establece si por los 3 delitos son los 20 años o si por cada año se le van a poner penas separadas que se... El concurso material, como el concurso ideal y el concurso material, sí. y el delito continuado. Y establece tribunales de apelación. Sí, el Tribunal de la Paz tiene, el Tribunal de la Paz está conformado por cuatro salas. Es una enorme sala. Es una enorme. Por eso te digo que aquí la cooperación internacional va a tener que apalancar mucho el proceso, porque el proceso es muy caro. Y Colombia está en un estado en un enorme problema fiscal, para lo cual están queriendo pasar un paquete de impuestos. Entonces la paz también va a implicar pagar por la paz. Así es. Y salir en un esfuerzo de cooperación internacional para sufragar estos gastos, porque imagínate lo que implica un proceso largo de búsqueda de la verdad en casos tan complejos, documentar bien un proceso. Claro. La cantidad de abogados que se va a requerir, la cantidad de investigadores, para definir las penas vas a ocupar psicólogos que definan niveles de culpabilidad, niveles de reprochabilidad. Es un elemento bastante caro. Entonces sí hay apelación. Sí hay apelación. El tribunal, te decía, está integrado por 2 salas. Una que ve procesos donde la persona está integrado por una primera instancia y por una segunda instancia donde hay apelación a la... Ok, donde sí sirve de apelación a la primera instancia. Sí, claro. Por materia de derechos humanos no puede haber un tribunal penal que falle en una sola instancia. Tienen que haber siempre mínimo 2 instancias. Así es, y tiene que haber una revisión constante de la sentencia según la sentencia Herrera-Ulloa versus Costa Rica. Correcto. Por último, ya después de todo esto, que es la justicia transicional, está el proceso de verificación internacional. Que ahí se tiene que establecer un grupo de personas para que verifiquen el cumplimiento de todos y cada uno de estos acuerdos. Evidentemente, en el proceso de paz, recuerden que han existido 4 estados que han intervenido directamente, 2 como propiciantes, Cuba y Noruega, y 2 acompañantes. Aquí más bien se está abriendo más por una razón fundamental. Esto es la operación, vamos por cooperación internacional para financiar esto. Entonces, usted quiere estar metido en el proceso, va a tener... Suena muy feo lo que estoy diciendo y poco pacífico, pero básicamente va a funcionar así. Usted quiere estar metido en este proceso, bueno, lo aceptamos con mucho gusto, pero viera que nosotros necesitábamos cosa para hacer el proyecto de transformación de cultivos ilícitos en la zona tal. Es una fiesta de traje. Sí, si usted quiere participar y decirle al mundo que usted ayuda a verificar la paz en Colombia, tiene que poner plata. Conste que eso vende en política exterior bastante. Hay estados que eso tienen que estar metidos porque es parte de su... Y no solo pensemos, Randall, en cooperación monetaria, pero también en cooperación técnica, que puede ser muy útil en este tipo de situaciones. Y creo que el presidente Santos ha sido muy claro en decir: comunidad internacional, ustedes querían que nosotros lleváramos a un acuerdo de paz. Ahora de ustedes depende que nosotros podamos ejecutar este acuerdo. Algo que se me queda de la justicia transicional es que, como ustedes ven, el sistema está muy orientado a fomentar un clima de amnistía. O sea, se están dando todas las facilidades para que... Ya el que quiere ir a la cárcel es porque quiere. Es el que no confesó y lo encontraron culpable. Exactamente, un poco así. Hay limitaciones, ¿verdad? Cuando se determina que hay un delito de lesa humanidad,
cuando la persona llega a confesar y la sala de verdad determina que hay un delito de lesa humanidad, entonces ahí hay limitaciones a las sanciones que vimos acá. La sala puede determinar, no, pásese al tribunal tal porque... claro, para cumplir con el protocolo de Roma. El estatuto de Roma. Exactamente, porque al final, si ustedes ven la confesión, implica prácticamente, no una impunidad porque se somete a un proceso un proceso alternativo de justicia, pero de alguien que hizo atrocidades tanto de un lado como del otro, porque el Estado cometió atrocidades, los paramilitares cometieron atrocidades, la guerrilla cometió atrocidades, los narcotraficantes vinculados con la guerrilla cometieron atrocidades. Es bastante complejo. Ese es un resumen, Randall, muy sucinto de lo que trata el acuerdo. Muy sucinto, pero muy rico. Que dicho que hicimos las pausas comerciales antes, porque aquí tuvimos la clase de seguida. Me quedan 2 minutos nada más de entrevista. Carlos, ¿usted cree que gane el sí o que gane el no? Ahí se confunde lo que uno quiere. Yo en estos a veces soy muy pragmático, a veces es mejor una paz que no nos satisfaga a todos a que no exista paz. Esto es un conflicto que se ha prolongado durante mucho tiempo. Para las zonas que han experimentado este proceso, porque mucho de lo que se decía en Colombia es, bueno, para el bogotano que no ha vivido la guerra, estas condiciones de paz pueden ser abrumadoramente favorables a las FARC. Pero para los campesinos que han visto desaparecer a sus hijos metidos entre los paramilitares y la guerrilla, el hecho de que se establezca un proceso donde no existe este tipo de cosas es fundamental. ¿Qué va a decir el no? El no va a atacar durísimamente la impunidad, porque consideran que esto favorece la impunidad, y el costo. El costo es un elemento clave. Santos y la gente que está a favor del sí lo que va a decir es: no podemos prolongar, esto es lo más cercano que hemos estado de la paz, no desaprovechemos la oportunidad de cambiar a Colombia en una cultura de paz. Yo esperaría que ganara el sí. Incluso ganando el sí van a haber muchos cuestionamientos, no se ha determinado qué es lo que se va a preguntar, cuál va a ser la pregunta específica por el sí o por el no en este referéndum. Uribe no quiere que se incluya la palabra paz, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, pero si se pregunta sobre el acuerdo trae implícito el cese del fuego y otros elementos. En fin, Randall, creo que el pueblo colombiano está ante una enorme y gran decisión que es quizá uno de los avances más importantes en acuerdos de paz en América Latina en los últimos años. Carlos, muchas gracias por esta clase de esta tarde. Una colega colombiana muy joven hace unas horas me dijo: es que nos cansamos de ver muertos por ideologías. Así es que bueno, ojalá que la paz llegue a Colombia. Los invito mañana a las 2 de la tarde en Matices. Estará el escritor costarricense Felipe Castro, que acaba de publicar una muy buena obra que se llama La Posada de la Luna. Y nos vamos con una muy buena canción que don Carlos Cascante escogió. Carlos siempre escoge buena música cuando viene aquí. Y hoy es Paul McCartney. Hoy es Paul McCartney, No More Lonely Nights. No más noches solitarias. Feliz tarde. I can wait another day.